Primer movimiento. Curso de verano radiofónico. Gastronomía para niños. Con Rodrigo Llanes. Ya está con nosotros Rodrigo Llanes, que estaba pensando que es un historiador, pero cuando vemos a los niños que quieren tocar la guitarra, que cantan, los mandamos a estudiar música, pero cuando tienen la vocación de cocinar, hay que convertirlos en chef, dar la oportunidad de esta alquimia. Por lo menos enseñarles y luego explotarlos. Sí, sí. Rodrigo Llanes, chef, historiador, familia de Primer Movimiento. Ayer tuvimos un curso de verano radiofónico que dejó a muchísimos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros muy entusiasmados con el pan. A ver si nos mandan fotos de lo que hicieron el día de ayer, porque hoy nos vamos hacia los pasteles. Exacto, vamos a darle el toque dulce al trigo. Cuéntanos un poquito, por favor. Pues mira, la receta del pastel es una receta... Hay distintos tipos de pasteles. Uh-huh. Vamos a tratar de pensar en todos para que tengamos una idea amplia de las distintas recetas que podemos encontrar y cuál es la que vamos a hacer ahora. Los pasteles que normalmente vemos en una pastelería, aquí en México, están hechos con un bizcocho que los mexicanos le llamamos mamón, porque mama mucho, ¿no? Entonces, con este bizcocho se hace el famoso pastel tres leches, justamente porque absorbe muchísima leche, y el pastel de tres leches, por ejemplo, está hecho con distintas leches, como la evaporada, la normal y la que tiene azúcar, la condensada, que se mezclan, y entonces este bizcocho lo va absorbiendo todo y luego ya nada más se cubre con crema o con chocolate. Este mismo mamón los franceses le llaman genois y es el que utilizan para la mayoría de sus pasteles, en donde le ponen crema, que puede ser crema pastelera o una crema que se llama crema mantequilla, y al que se le pone nuez molida y tostada o almendras, o se le puede mezclar un poco de chocolate para que quede bicolor el pastel, o el genois también se le puede poner cocoa y queda de chocolate. Y así vas haciendo una gama infinita de variedades. La mayoría de los pasteles franceses está hecho con esta base, y el chiste de un pastel francés justamente es que tengas este bizcocho con una crema deliciosa y lo empapes con un jarabe que muchas veces tiene un licor exquisito. A los franceses les gusta el Grand Marnier, les gusta el Kirsch, el Armagnac, el amaretto, uh-huh. Todos estos licores o aguardientes europeos los utilizan mucho para este tipo de pasteles. Aquí en México se utiliza normalmente para este pastel tres leches, que es de factura nacional, y yo creo que es el más rico de todos los exponentes. También se le pone crema chantilly y frutas en almíbar, y eso es típico de un miércoles pastelero de algún supermercado. Y escurre. Y escurre un poco, sí. Sí. Y muchísimos pasteles, pues los de bodas con merengue y todo este rollo, se hacen normalmente con esta preparación. Esta preparación es sencilla, pero como después le tienes que poner las otras cosas, lo vamos a dejar para otra ocasión. El día de hoy vamos a hacer una receta mucho más sencilla, pero que a mucha gente le gusta mucho, porque es un tipo de pastel más bien como de los que hacen en el norte del mundo, que son pasteles que llevan mantequilla, harina, azúcar y huevos. Y con esta pasta queda un pastel un poco más compacto. Normalmente no se corta ni se rellena con crema, sino que se come así. Entonces, para los mexicanos se parece un poco al panqué. Solo que muchas veces los panqués además agregan leche, y esa es otra receta que veremos mañana. Estos pasteles tienen esta base y se le puede agregar chocolate, o le pueden agregar raspadura de naranja o raspadura de limón. Hay veces que los anglosajones le agregan también semillas de amapola. Aquí le pueden agregar un poco de semillas de chía.
Pero es esponjoso como el pan de pastel. Sí. De aquí, digamos, el de Sanborns, por mencionar. No tan esponjoso, es más compacto porque tiene grasa. Uh-huh. Haz de cuenta que el pastel que tú mencionas, el mamón, solo lleva huevo, harina y azúcar. Como el Sacher. No, porque el Sacher sí lleva grasa. Más bien el Sacher es de este tipo, del que vamos a hacer hoy, justamente. El Sacher es una variante que se le agrega chocolate fundido y se le resta un poquito de mantequilla porque ya es suficiente grasa. Y claro, sí le puedes poner mermelada, pero son estos pasteles un poco más compactos, secos y muy sabrosos, ¿no? Uh-huh. Son los que tienen realmente muchísimo sabor porque la mantequilla normalmente ya en la pasta le da un sabor exquisito. Entonces es el pastel que yo creo que la mayoría de las abuelas nuestras cocinaba y que nos trae buenos recuerdos. Y para los que no tuvieron abuelas que cocinaban, yo puedo pensar, pasado, sí. Yo puedo pensar en mis hijos no tienen abuelitas convencionales. Excelente. Entonces, bueno, pues para que sepan, esta es una receta retro, vintage. Para que cubran las faltas. Eres la abuelita de todos nosotros a partir de este momento, Rodrigo Llanes. No puede ser. Aunque tus hijos encontrarán el sentido del pastel. Sí, exactamente. Muy bien. Entonces vamos a divertirnos un poco, vamos a conseguir todos los ingredientes y vamos a poner a nuestros hijos a ayudarnos. Yo les quiero decir que esta fue la primera receta que hice en mi vida y la hice cuando tenía entre 6 y 7 años, así que cualquier chiquitín en casa y yo soy su abuelita, lo puede hacer. Excelente. ¿No? Entonces, nietos míos, consigan primero todos los ingredientes porque lo que no se puede hacer es empezar el pastel y no tener todos los ingredientes. Y estos son mantequilla. ¿Cuánto? Son 250 gramos. Uh-huh. 250 gramos de azúcar, 250 gramos de harina, 2 cucharaditas de Royal y 5 huevos. El Royal es en realidad polvo para hornear, pero quiero decirles que pues es una marca que justamente se apropió del producto y que ya todo el mundo identifica como eso, ¿no? Entonces, si queremos agregarle un poco de raspadura de limón, le agregamos la raspadura de un limón, o si lo que preferimos de naranja, con una naranja rallada. Si nosotros comenzamos a hacer el pastel, lo primero que tenemos que asegurarnos es que la mantequilla esté suavecita. Entonces, de preferencia, hay que sacarla del refri con anticipación. Si no nos dio tiempo de eso, pues entonces hay que deshacerlo un poquito con las manos y el calor de las manos le va a dar la temperatura adecuada. Rodrigo Llanes, ¿qué pasa, por ejemplo, con muchas personas que actualmente dicen yo no quiero comer mantequilla porque uno ha sido satanizada como pocas cosas, 2, a lo mejor no me gustan, las razones que tengan y lo quieren sustituir por otro producto? Ya no vas a ver igual. O sea, sí es importante aquí la mantequilla. Sí, eso yo creo que era lo que decíamos ayer, a diferencia de otros que solo sirven para engrasar otros materiales, ¿no? Exactamente. Miren, la mantequilla es un producto milenario, noble y delicioso, que en exceso efectivamente puede ser dañino para la salud como cualquier otro exceso. Pero ya repartidos los 250 gramos en un pastel que se van a comer 12, 15 personas, nos toca una cantidad muy pequeñita. Es como untarle una cucharadita o un trocito de mantequilla a tu pan. Entonces no nos pongamos dramáticos. No les aconsejo la margarina porque la margarina tiene un sabor espantoso. Nada más por eso no la recomiendas. Sabe feo. Solo porque sabe horrible. La textura es diferente. Si se te pega el pastel en el paladar, entonces la receta virtuosa que estamos por hacer va a ser una cosa espantosa y la gente dice, ay, ¿por qué me quedó tan feo el pastel? Pues porque usaste margarina, punto. Bien. Además de que, bueno, ya ahorita no hay margarinas con grasas trans, pero por muchísimo tiempo sí las tenían y entonces eran más perjudiciales que la mantequilla que querían sustituir. Entonces, la mantequilla no le tengan tanto miedo, sabe riquísima y créanme que no van a morir de un paro cardíaco ni se les va a elevar el colesterol. Si se comen el pastel completo, si después Exacto. de eso, o sea, si coronan una comida de 300,000 platos con gorditas de chicharrón y mole, pues sí probablemente les va a dar algo horrible.
Esas son las desgracias del goloso mestizo de las que ya hemos hablado. Así es. Pero bueno, la mantequilla tiene que estar suavecita. Y le vamos a poner el azúcar. Y lo vamos a batir muy bien. Entonces, yo lo aprendí a hacer con una paleta de madera. Entonces tenía un recipiente redondo de estos de metal que se llaman bol. Ahí se ponía la mantequilla y el azúcar y le empezabas a dar uno y otro, y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces los chavitos pueden hacer esto padrísimo y van a ver cómo se va transformando la mantequilla, y de el color amarillento que originalmente tiene la mantequilla, cuando vayan pasando los minutos, y entonces empiezan a batir los niños y se cansan un poquito y uno les dice síguele, y entonces ahí va el niño y le sigue batiendo y batiendo hasta que después de unos 10 minutos, con las pausas infantiles de rigor y pertinentes, eso se va a ver blancuzco. A eso se le llama acremar o blanquear. Entonces, cuando ya está blancuzco, es que ya quedó el punto para empezarle a agregar los otros ingredientes. Es decir, pasamos del aporreo o la furia del pan a la técnica del pastel, ¿no? Esto ya requiere otro tipo de técnica. Sí, porque además estos pasteles ya son... Otro tipo de coordinaciones motoras también. Sí. Sube el nivel de dificultad en el curso de verano radiofónico. Sí, exactamente. Y bueno, pues además son capitalistas los pasteles, ¿no? Son recetas específicas que tienes que aplicar con todo rigor, porque si le pones más o menos de alguno de los ingredientes, ya no funciona, como ciertos modelos económicos. Pero bueno, entonces ya que tenemos acremada la mantequilla, vamos a hacer una pausa, dejamos la mantequilla reposándose tantito. Vamos, no es que se tenga que reposar, pero es que tenemos que hacer otras cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir los huevos entre yemas y claras. Uh-huh. Yo recuerdo que hay un aparato especial para esto, un utensilio que retiene la yema llamado y manos. Escurre la clara. O sea, No, hay un aditamento tecnológico. Exactamente. Uh-huh. Que recoge un utensilio. Sí, pero a nosotros nunca nos daban eso, nos ponían a pelear con los cascarones. Pero, entonces, hay tres formas. Tengo la impresión de que no hay una manera más disfrutable de separar un huevo que con... No, como dice Juan Inés, con los cascarones. Sí, lo vaciabas. Exacto. Al experimentar. Entonces vamos a tratar de explicar las tres técnicas, porque las tres son válidas. Si tienen el utensilio, simplemente se recarga en un vaso o en un recipiente, se parte el huevo, se echa ahí y entonces escurre la clara y la yema se queda en el aditamento. La otra opción es, se parte muy bien y con cuidado el huevo por la mitad, ¿no? El cascarón lo parten a la mitad y dejan que se escurra la clara soportando la yema en una de las mitades de la cáscara. Esa fue la técnica que me enseñó mi abuela materna. Y entonces lo tienen que vaciar una y otra vez en los cascarones para quitar la clara. Es importante que lo hagan con mucho cuidado, porque si algo de la yema se le pasa a la clara, ya no nos va a salir bien la receta. Okay. Entonces, hagan huevo por huevo y cayendo el huevo en una taza. Es decir, no vayan a poner todas las claras al mismo tiempo en un solo recipiente, sino que vayan uno por uno. Entonces, cae en la taza la clara y luego ya la ponen en un recipiente. Y así uno por uno. ¿Por qué? Pues porque si ya tienes las 4 claras impecables y la última te sale mal y lo echaste encima del bol donde tienes las 4 claras, todas las otras se van a inutilizar, por decirlo así. Si por alguna razón se les rompe la yema y les queda unas gotas de yema en la clara, pues mejor ese huevo lo reservan y se lo comen frito para hacer un omelette o un huevo revuelto. Ya nos mandó Rosario Martínez la foto de... Exactamente. Ahorita lo subimos a redes. Exactamente. Porque nuestra media lengua nunca pudimos explicar cómo era. Nomás nos emocionamos y nadie pudo explicar. Ahorita lo ponemos en redes. Muchas gracias, Rosario Martínez. Y entonces, ya que tienen separados los huevos, vamos a batir con un globo. El globo es este aditamento que tiene como varios alambres y que parece como un micrófono. Y con eso vamos a batir primero las yemas y se baten un buen rato. Entonces también ponen al chamaco a batir y batir y batir. Y entonces de lo amarillo se vuelve blancuzco.
Hay unos batidores que tienen una especie de manivela y entonces esa también es efectiva. Y luego ya si somos modernos y tenemos una batidora de 2 aspas, de las que ya las venden en el súper como si fueran teléfonos usados, pues también se puede hacer con eso todo, ¿no? Lo que pasa es que estoy explicando todas las técnicas por cuánto tiempo quieren entretener a sus hijos en esto. O si quieren que los hijos se sientan súper entusiasmados de estar utilizando una batidora eléctrica, pues nada más lo hacen con cuidado, ponen las 2 aspas. Las aspas primero nos van a servir para batir la mantequilla con el azúcar, ¿no? Y luego le quitamos la mantequilla a las aspas, las lavamos con agua caliente, les sugiero hervir un poquito de agua o tener agua hirviendo y las enjuagan con eso y luego baten las yemas. Tengo que preguntarte, Rodrigo, mientras estás realizando todo este proceso, ¿a ti qué música te gusta escuchar o qué música recomiendas para los que están haciendo pasteles? Porque siempre creo que es como, por lo menos creo que todos tenemos esta imagen de estoy batiendo y estoy disfrutando. Hay muchos que dicen que Duke Ellington es quien acompaña tradicionalmente una receta pastelera, ¿no? Pues Duke el Ellington jazz, me encanta, sí. Cada quien, supongo, ¿no? Pero sí, ahora sí lo están haciendo o hoy. cocinas pues, en silencio, que esa puede ser otra. A la zen, ¿no? Y entonces te pones a repetir mantras en tu interior y haces una Pero meditación. si estás con alguien más y le acción. estás dando instrucciones, tampoco puedes tener la música estridente porque nada más va a acabar aquello. Entre el ruido de las batidoras y los gritos y el grito del señorcito que canta, entonces ya aquello es una locura. Sí, bueno. El chiste es que se convierta en una actividad que más o menos deje... lúdica y relajante. Que no los alborote más. No, yo creo que la curaduría de hoy es sensacional. Yo pondría música brasileña, yeye. Bien, música bien. Por el asunto retro, el asunto vintage. Exactamente. Entonces, no sé, Wilson Simonal es un brasilero que tiene unas canciones súper yeye y súper así como de esa época en la que uno se sentía estúpidamente feliz y alegre y que creía que el mundo funcionaba bien y no veía todas las desgracias que ocurrían. Entonces yo creo que esa música es padre, ¿no? Okay. De repente te relaja, a los niños les gusta, puedes medio bailar, no es estridente y así te sigues para darle sabor carioca. ¿no? Y todo esto ocurre mientras estamos batiendo los distintos ingredientes, ¿no? Entonces ya batimos las yemas y quedaron amarillas. Y vamos a mezclar las yemas con la mantequilla. Y entonces se hace ya una pasta y entonces esa mantequilla queda un poco más flofa, como si fuera una especie de mayonesa, por decirlo así, o con esa textura. Y en ese momento vamos a agregar la harina. La harina ya no se agrega con las aspas de la batidora, eso es bien importante. Toman una paleta de madera, o si estaban batiendo con la paleta de madera no hay ningún problema. Y entonces la harina primero la vamos a cernir. Cernir significa ponerla en un colador y dejar que pase por el colador la harina. Y ahí en ese momento también le agregamos las 2 cucharaditas de polvo para hornear, para que se mezcle con la harina. Normalmente hace muchos años, eso ya no ocurre hoy en día, pero hace muchos años te encontrabas grumos o piedras de harina en el paquete o en el costal. Y entonces para eso era importante cernir, para quitar cualquier residuo. Y hablando de aditamentos, había también, en casa de mi abuela había un cernidor. Con una manivela también. Con una manivela, sí, no, terminaba uno con la muñeca hecha cisco, pero sí, justo daba vueltas, eran unas aspas que daban vueltas en sentido, digamos, horizontal. ¿No? Y entonces lo que iban haciendo justo era separando estos pedazos, estos grumos de harina. Exactamente. Pero ya es algo que ya no hay, creo que en ninguna cocina. Bueno, pero fíjense que esa sería una buena experiencia para estas vacaciones. Váyanse al anexo del Mercado de la Merced. O bueno, no es necesario, creo que ir hasta allá. O a la gaveta de casa de la abuela, que seguro ahí está todo. O alguna de las tías se lo quedó. O de las bisabuelas, porque nada más pienso en la casa de mi madre. No, pero en casa las abuelas deben estar, nada más que nadie las usa. Sí, porque también. Eso era de mi mamá y quién sabe para qué sirve. Exacto. O ya nadie usa esto, hombre, qué barbaridad. Búsquenle. Híjole, sí. Sí, en la Merced hay.
Sí, en la Merced es el lugar donde nos surtimos, además luego de utensilios los cocineros, y además estos eran hechos con lámina, entonces tiene este toque popular mexicano, y yo creo que es cierto ingenio mexicano, porque no creo que en otras partes del mundo hubiera cernidores como los que había aquí en México, ¿no? Entonces pueden conseguir el cernidor y entonces ahí están cerniendo la harina, esta la pueden poner en un plato o la pueden poner en un papel grande. Para que luego sea fácil reunirla toda y empezarla a echar en la mantequilla. Y entonces lo que tenemos que hacer es un movimiento envolvente, ese sí suave y cadencioso, ¿no? En ese momento a la samba le cambian a la bossa nova para que esté suavecito el asunto, y entonces lentamente empiezan a incorporar la harina, que va cayendo como si fuera una especie de nieve lenta sobre la mantequilla, y se van mezclando untuosa y sutilmente hasta quedar una especie de pasta compacta. En ese momento tenemos que volver a hacer una pausa para hacer otra cosa. Que es batir las claras a punto de turrón. Entonces, tomamos nuevamente el batidor de globo, lo tenemos que enjuagar con agua muy caliente para que se le vaya toda la grasa de la yema. Porque esa grasa, si se la ponemos a las claras, no van a batirse correctamente. Y como se dice normalmente... Las claras son veleidosísimas. Sí. Son esponjosas, blancuzcas y veleidosas, efectivamente. Entonces, en ese momento nos ponemos a batir con el globo las claras. Y taca. ¿Qué es lo que estamos haciendo al batir? Lo que estamos haciendo es agregarle aire a esto. Le estamos espumando, oxigenando. Entonces, aquello que es una especie como de líquido, pues, transparente, ligeramente verdoso, se va batiendo y se va volviendo una espuma blanca y blanca y blanca. Y entonces uno empieza a batirlo más y más y más y más, hasta que ya queda como merengue. Justamente el merengue se hace así y se le agrega azúcar y se bate todavía más. Entonces, ¿cómo es prueba si ya está bien batido? Bueno, pues primero porque se le hacen como una especie de picos, ¿no? Ya quedó como nieve, se hacen picos. Si utilizan la batidora eléctrica va a ser muy fácil lograr eso y en poquitos minutos ya está el punto. Pero se te puede pasar. Es difícil, pero... Lo puedes conseguir. Lo puedes conseguir. Cuando se pone a ello. Lo cierto es que el proceso de la transformación, por así decirlo, de la clara hacia este merengue, creo que la primera vez que uno lo hace, no importa si uno tiene 5, 10, 30 años, la primera vez que uno lo ve en sus manos, es una de las cosas más emocionantes de la ciencia y de la gastronomía, ¿no? Pensar, esto se transforma en esto otro que es completamente distinto. Es el punto de nieve. Exactamente, punto de nieve. Lo nevado del cernidor también es espectacular ese blanco. Exactamente, ¿no? Y entonces yo recuerdo que a mí me decían, mira, cuando ya está a punto de turrón, tú volteas el bol donde lo batiste y no se cae la clara. Y es cierto. Ahora, tienen que estar seguros que está el punto, porque si no está el punto, se les deshace, se les cae todo. A mí me pasó. Dice Andrea González que en su casa, si no se levantaban las claras, no te ibas a casar. Era que no te ibas a casar. Sí. Igual que si no se te inflan las tortillas, no sé, ahí, o si no se te cocen bien los tamales. En el México prehispánico había como varios dichos de no eres buena para el hogar, ¿no? Sí. Lo cual en ese entonces era un drama, ¿no? Ya ahorita pues, son pocas las mujeres que tienen la necesidad de cocinar. Decían buena palpetate y mala palmetate. Era el dicho popular, ¿no? Eso me hace pensar en otras cosas, pero no lo vamos a contar en nuestro curso infantil de pastel. Porque estábamos en el proceso de transformación científica, en el punto de nieve, espiritual de la clara hacia otro ser. Hacia la nieve. Ya volteamos el plato, no se nos cayó todo al piso, y entonces, ¿qué pasaba? Y entonces vamos a ir agregando esta nieve de claras, la vamos a ir envolviendo en la pasta de mantequilla. Y entonces esto lo tenemos que hacer nuevamente con suavidad y envolvente. ¿Por qué? Pues porque ya le pusimos aire a las claras. Ese aire va a quedar en la pasta y va a hacer que el pastel infle. Entonces, si lo hacemos bruscamente, vamos a destruir las partículas de aire y se nos va a ponchar el pastel. Y entonces ya no sirve, ¿no? Entonces se incorpora lentamente en forma envolvente
y ya nos quedó la pasta, y ahí es donde podemos agregarle la raspadura de naranja o de limón, por ejemplo. Luego veremos las variantes de chocolate. Y vamos a meterlo en un molde. Normalmente los pasteles son redondos, no es indispensable que sea redondo, puede ser de la figura que ustedes quieran. Y al igual que ayer, lo tenemos que engrasar muy bien, ya sea con la mantequilla o con un poco de manteca. En las épocas de mis abuelas se acostumbraba, además de engrasarlo, luego enharinarlo. Se le ponía un puñito de harina y se repartía bien en todo el molde, ¿no? Se le iba pegando para que se repartiera parejo. Y luego ya quitabas el resto, ¿no? Eso lo pueden hacer si están en afán retro, o simplemente la mantequilla o la manteca es suficiente. O conseguirse un molde de cotillón. Y esa es la otra cosa. Hoy en día ya hay unos moldes de silicón que son impegables, ¿no? Entonces es un molde de plástico. Este plástico es completamente flexible. Que vuelven lo de la desmoldada también mucho más sencillo. Y vuelve la desmoldada mucho más sencillo. Que ahí también es donde vienen los problemas. Sí. Para cualquier niño de la edad global, esto es la realidad. En las épocas en las que yo era niño y aprendí a hacer esto, era una tragedia cada vez que desmoldabas. Por eso le tenías que poner harto betún para cubrir todo lo que se te había quedado pegado. Era como resanar el pastel. Sí. Sí, caray, yo recuerdo un día de puro coraje golpear el molde hasta dejarlo inservible. Porque después de todo este esfuerzo que estás haciendo y todo que ya te quedó ritual, el pastel y que le echaste todas las ganas y que huele delicioso y salió precioso del horno, luego volteas y el maldito molde se quedó la mitad de tu pastel. Porque tenía un pedacito que no le enharinaste y que era exactamente donde se quedó todo pegado. Sí. Elegimos las tecnologías que mejor nos funcionen para realizar este pastel. Si queremos batir con la batidora eléctrica estará bien, si no. Si queremos el molde de silicón, quizás sea mejor para algunos, quizá no. Pero lo de la batidora eléctrica te toma menos tiempo. Sí. Cuando se está haciendo con niños, ese es un factor. Se les va a acabar bien rápido la actividad. Piénsenlo bien. La diversión dura menos, entonces es como entre el ratón loco y la montaña rusa, entonces preferimos a veces la montaña rusa porque dices, pues estamos de vacaciones, en fin. Tenemos toda una mañana delante de nosotros sin saber qué hacer. Sí, la tarde es bien larga. Oye, si vamos a conseguir el cernidor al mercado, pues vamos, ¿no? Sí. Entonces puedes hacerlo todo esto. Pero bueno, echamos el pastel en el molde, la pasta de pastel en el molde, y lo vamos a hornear en el horno a 180 grados por 40 minutos. Al igual que ayer, les recomiendo que 20 minutos antes de hornear el pastel, precalienten el horno. Si es eléctrico y es chiquito, no es necesario, simplemente meten el molde en el horno y con el tiempo es muy fácil que llegue a la temperatura. Si es grande, de casa, de estufa, sí hay que precalentarlo. Tengo que decir que ayer, justamente que empezó este curso de verano radiofónico, platiqué con 3 personas más o menos de mi edad que me decían que les encantó, pero que precalentar el horno era algo que no tenían ni la menor idea de qué significaba ni cómo se hacía. Porque ¿cómo? Sí, no, algunos tenemos muy interiorizado esto porque hemos estado relacionados desde pequeños con lo que veíamos que pasaba en la cocina. Hay quienes no, y las cosas salen de la magia del restaurante, de la magia de la pastelería. De ya llegó, ya está aquí y tan. Precalentar un horno no es tan fácil como, bueno, pareciera que nomás es préndale aquí, pero tiene su maña, cada quien tiene que conocer los rituales de su propia estufa, ¿no? Que esa es otra cosa. Otro día bueno, lo que pasa es que mira, los hornos normalmente los utilizamos de armario, entonces todas las ollas y demás. Hay que sacarlas primero. Entonces primero sáquenlas. O si tienen sus zapatos ahí adentro. Yo no digo que fuera un mal hipster de personas de 30 años, de verdad no es eso, pero sí creo que hay muchas. No, el horno tiene que estar bien caliente. Cuando metes el pastel. Vamos a hacer una analogía con el baño. Cuando tú te vas a bañar con agua calientita, le prendes al agua y entonces va saliendo el agua fría y ya de repente empieza a salir caliente. Y entonces cuando ya la regulas y te metes a bañar. Precalentar el horno es exactamente lo mismo. Tú prendes el horno, va llegando a la temperatura a la que debe de estar horneándose el pan, y entonces eso es precalentarlo. Entonces simplemente es encenderlo unos 10, 20 minutos antes, ¿no? Y ya habiendo sacado las ollas y todo.
Los zapatos. Sí, los zapatos y todo. Y esto es importante porque la pasta de pastel sí tenemos que hornearla luego, porque si no también se nos puede ir ponchando, ¿no? Entonces metemos el horno a 180 grados, el pastel se va a hornear en unos 40 minutos, el aroma pastel va a empezar a surgir como a los 20 y es una cosa deliciosa. Y entonces luego viene el momento de la verdad, probar si el pastel está cocido o no. Entonces abren la puerta o la gaveta del horno, y todo se desinfla. No, okay. No, eso sí puede suceder, ¿eh? Pero sí, no hay que abrir el horno muchas veces. No, el horno solo se abre una vez y es después de los 40 minutos. Okay. Ese es un consejo, porque luego en la impaciencia uno quiere abrirle antes. Ya estará. No. Aquí es capitalismo y es fórmulas específicas y una es el tiempo. Entonces, ¿qué fe le tienes al capitalismo? Es conmovedor. No es fe, es que los pasteles se inventaron en esa época, entonces es el símbolo gastronómico del capitalismo, ¿no? También son los únicos productos gastronómicos que decoras para que se vendan, ¿no? Y que la gente decide si le gustó el pastel porque se ve bonito, cree que va a saber rico y lo compra. Y esas contradicciones solo ocurren en el capitalismo. Cierto. Muy cierto. O sea, cuando tú comes un pan de la época, que es desde la época antigua, pues el pan es pan y punto, ¿no? Pero los pasteles son bonitos. Entonces, abren el horno y meten un palillo al centro del pastel y si cuando lo sacan está limpio, el pastel está cocido. Si ven que sale un poco de pastita cruda embarrada, es que todavía le falta. Entonces lo dejan unos minutos más. Midan el tiempo, se lo suplico. Sí. ¿No? Y en ese momento ya sacamos el pastel, apagamos el horno y hay que buscar en dónde desmoldar el pastel. Porque luego lo que nos sucede con mucha frecuencia es que buscamos un plato, el plato es más chico que el pastel y entonces se rompe, se deforma, etcétera. Yo recuerdo que en mi casa solo había un tipo de plato que podía servir para desmoldar el pastel y entonces siempre buscaba ese plato y entonces ese es en que desmoldaba el asunto. Bueno, tú que hablas del capitalismo, hay en las tiendas, sobre todo en las gringas, hay estos pedestales de pastel. Sí. ¿No? Pues, o sea, ¿en las gringas que están en México o en las pues gringas yo creo que están sí, en no he Estados visto, Unidos? pero pues yo lo he visto más bien como en revistas y así, gringas que sí, son como unos pedestales donde se pone con una base extendida. Uh-huh. Que bueno, terminan siendo muy cómodos, me parecen lo más inútil que puedes tener en tu casa, a menos de que hagas pasteles todos los días, pero pues para esas cosas terminan siendo muy útiles. Claro. Luego también las puedes usar de frutero a lo mejor, ¿no? Puedes poner cualquier cantidad de delicias en su interior. Exactamente. Bueno, uno nunca sabe, pero a ver, el asunto es, para sacarlo del molde... Uh-huh. Ahí les va el asunto. Hay técnica, porque yo ya vi mi pastel en el piso y mi cara de sazón. Van técnicas y mañas para todo esto. El pastel se tiene que desmoldar cuando todavía está calientito, porque igual, si se empieza a sudar, entonces ya se pega. Entonces, el asunto está que ya sacas el pastel, le pones encima el plato a la medida y lo volteas. De tal manera que el molde quede ahora en la superficie y el plato abajo. Esto lo tienes que hacer con guantes o con trapos porque el molde está caliente y te puedes quemar. Y con mucho cuidado simplemente levantas o retiras el molde y entonces ya quedó el pastel. ¿Cuáles son las cosas que pueden hacer para que no se les pegue el pastel? Engrasarlo muy bien. O utilizar uno de estos moldes modernos de silicón donde no se va a pegar nada. O comprar un papel que se llama papel estrella. Ese lo venden en cualquier tienda especializada de cosas de pastelería. Y es un papel que tiene silicón o está siliconado. Entonces hace que no se pegue nada en el horno. Entonces si van a usar ese papel... les va a servir para la base del molde. Entonces recortan el círculo de papel con las tijeras y lo ponen hasta abajo y de todas maneras lo engrasan. Pero ¿y los lados? Los lados, esos sí se tienen que engrasar muy bien
con la mantequilla o con la manteca, o si tienen la paciencia pueden recortar unas tiras y poner este papel también como cubriendo el molde. Aguas, estos papeles tienen se le llama estrella porque tiene impresa unas estrellas de color naranja. El color naranja no va al pastel, sino el lado opaco. No lo vayan a poner al revés porque se les va a pegar. Entonces la parte que es blancuzca es la que tiene que recibir la pasta. ¿Ok? Entonces no se nos pongan disléxicos en esto. Las estrellas van contra el molde y no contra el pastel. Otra opción es que si lo engrasaron y pueden tener una espátula de pastel, que son como una especie de cuchillo que no tiene filo y que es medio redondo, con mucho cuidado repasan esta espátula alrededor del molde para que si se pegó en algún cachito, en ese momento se desprenda con la... Tengan bastante betún a la mano por aquello de resanar lo que haya que resanar, o sea, sí, ni modo. Y si le pasan esto antes de desmoldarlo, también les puede ayudar. Y luego ya voltean el pastel en el plato. Hay también unas rejillas como las de los hornitos, donde pueden desmoldar el pastel y así se va a enfriar un poquito más rápido para podérselo comer. Y creo que básicamente son los tips para que no se pegue el pastel. ¿Qué hacemos cuando ya está el pastel frío? Le podemos poner un poco de azúcar glass colada, ¿no? O sea, agarran un colador y le ponen un poquito de azúcar glass y entonces se va a ver blanquito, ¿no? Como si estuviera nevado. Y esa es una decoración muy sencilla. Le pueden poner un stencil. Una figura de algo a manera, una silueta de algo a manera de stencil. Por ejemplo, de sus hojas favoritas de los árboles, ¿no? De otoño, como estas que parecen como de maple o cosas así, o trueno de aquí del mexicano, le ponen unas de estas hojitas, lo espolvorean y luego retiran con mucho cuidado las hojas y entonces se va a ver como si fuera una enramada la decoración del pastel y eso es bonito siempre. Los betunes, esa es toda una cuestión, pero mantequilla mezclada con un poco de azúcar glass les queda como una especie de betuncito de mantequilla que puede cubrir y le da buen sabor. Lo que pasa es que ya las técnicas de extender eso y resanar es todo un asunto. Hay gente que le gustaría también ponerle merengue. Y el problema es que el merengue se tiene que cocer y hay una técnica que se llama merengue italiano para cocer las claras con azúcar cocida y ese es todo un rollo, que yo creo que para los niños no es lo correcto. El azúcar glass entonces. El azúcar glass es lo más sencillo. Si lo quisieran cubrir con un poco de chocolate, hay una mezcla que se llama ganache y que se hace con 200 gramos de chocolate, de cobertura de chocolate. Sí, búsquenla tal cual en el súper o en la tienda especializada y se disuelve, o sea, se pica muy bien, se funde ligeramente a baño María o en el horno de microondas y se le agrega leche caliente, 100 mililitros. Y entonces queda una especie de jarabe, bueno, no es jarabe, ¿cómo decirlo? Como una pasta de chocolate. Una pasta de chocolate, que es muy sabrosa y que ya tibia se la pueden chorrear encima del pastel y entonces ya les queda o de naranja con chocolate, o de limón con chocolate, o de vainilla con chocolate y entonces es muy rico. Si ustedes quisieran hacer este pastel de chocolate, entonces hay que cambiar la receta. A los 250 gramos de mantequilla que tenemos en la receta original, los vamos a convertir nada más en 100 gramos. Y vamos a fundir esta cobertura de chocolate en 150 gramos, para que en total queden los 250 gramos de grasa, ¿no? Y esta se funde en el microondas o en el horno, o a baño María, se mezcla con la mantequilla y esto se empieza a batir y a esto se le agrega el azúcar.
esa es la receta casi del Sachertorte. Entonces queda un pastel compacto y muy muy rico de chocolate. Los austriacos lo rellenan con mermelada de chabacán. Lo partes a la mitad. Lo partes a la mitad, ¿no? Le pones mermelada. Su mermelada de chabacano, y también le puedes agregar un poco de licor de chabacano y sabe riquísimo. Lo puedes cubrir con este ganache, porque los austriacos hacen un ganache pero con azúcar, y ese es un poquito más complicado, porque tienes que cocer el azúcar a cierta temperatura y luego agregarle la cobertura. Entonces, para principiantes yo creo que estas son las formas básicas. Toda esta información ya la compartimos en redes sociales, toda la receta para que puedan seguir toda esta recomendación de Rodrigo Llanes, chef e historiador. Es la primera que hiciste. El sí. primer pastel que realizaste. Sí. Bueno, nos quedamos entonces con esta parte del viaje del héroe que estamos realizando junto con la creación de los pasteles. Y si te parece bien, querido Rodrigo Llanes, mañana le seguimos con este curso de verano radiofónico. Padrísimo. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a hacer el panqué, que es una receta similar pero que lleva leche. Excelente, pues una verdadera delicia. Ya creo Acuérdense que viene nuestro aniversario el 4 de agosto, no sé si quieran ir empezando a preparar los pasteles para hasta que les salga, y ya el 4 de agosto pueden traer uno. Excelente. Hecho por ustedes, fíjate qué suerte. Nosotros también deberíamos de hacer este ejercicio de reciprocidad y hacer nosotros unos pastelitos. Me parece muy bien. Yo te voy a hacer. Hagamos yo creo que todos hacemos pasteles. Por lo pronto, ahorita salimos de cabina un momento al corte. Vania Nuche nos trajo pastel para todos, para ti también, querido Rodrigo Llanes. Y regresamos a la segunda hora de Primer Movimiento. Mil gracias. Por nada. Gracias. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.